La Iglesia Casa de Vida presenta Vida en la Palabra con el pastor Ángel López. Y dice la palabra en Reina Valera, dice: mantengamos firmes, o firme, debe decir. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ¿qué? ¿El que qué? Que prometió. Nueva Traducción Viviente dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Para que usted pueda entender esas palabras del apóstol Pablo en su contexto, usted tiene que leer el capítulo 10 completo, y no solo el capítulo 10, sino tener un panorama general de la carta a los Hebreos, que no es otra cosa que una defensa teológica acerca de que Cristo realmente es el Hijo de Dios y que Él fue el que vino a esta tierra a padecer en la cruz del Calvario como el sacrificio que pudo darnos el perdón de nuestros pecados. Y cuando usted va al capítulo 10, en esencia, está expresando de una manera magistral que el sistema antiguo de la ley era sombra de los bienes venideros, y que cuando Cristo vino, toda esa ley, toda esa simbología de los sacrificios, el altar, los levitas, el cordero, la Pascua, se cumplieron en Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol habla y nos enseña que una vez Cristo hizo ese sacrificio, ya no quedan otros sacrificios por los cuales usted pueda obtener el perdón de Dios, la gracia maravillosa, el amor, la misericordia. Amén. Por lo tanto, en esa expresión del apóstol, en esa defensa, aleluya, es que llegamos a esta porción donde dice: mantengámonos firmes en esa esperanza, en lo que hemos creído. Lo que denota la idea clara, aleluya, de que constantemente nuestra vida como creyentes estará enmarcada por retos, por cosas que procurarán desviarnos del camino. ¿Va conmigo? Y desde que empezó el año hemos estado hablando bajo el tema de crecimiento en nuestra vida espiritual, emocional, familiar, como iglesia, ¿verdad que sí? Y es importante que usted entienda que para seguir creciendo en el Señor, usted tendrá que identificar cosas que lo pueden hacer retroceder. No solo que lo pueden hacer retroceder, sino que pueden hacerlo débil espiritualmente. Aleluya. Y una de las primeras cosas que usted tiene que entender es que usted debe permanecer firme, estable en lo que usted ha creído. Y si usted ha creído en el Cristo, en el ungido, en el Mesías, en el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, se hizo carne, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos,
eso es más que suficiente, aleluya, para yo día a día, constantemente perseguir su nombre, su vida, su llamado, la cruz de Cristo. Aleluya. Mantengamos firmes, sin titubear, la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Y a renglón seguido, en el versículo 24 dice: pensemos en maneras, aquí es que vamos, de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Por lo tanto, son las acciones a través de nuestra vida las que nos ayudarán a crecer, a avanzar o a retroceder. ¿Me escuchó? No hay de otra. Es usted y solo usted quien tiene en sus manos el poder querer seguir creciendo en Dios, el poder querer seguir alcanzando lo que Dios ha prometido que tiene para usted. Está en sus manos el poder querer, aleluya, avanzar en su familia, en su casa. Está en usted, aleluya, aunque muchas veces no parezca nada fácil, armarse de la armadura del Señor espiritual y pelear la buena batalla. Nadie dijo que era peaches and cream. Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Por lo tanto, si yo quiero seguir avanzando en Dios, yo tengo que identificar, aleluya, y podemos identificar un montón de cosas, pero quiero hablarle en esta mañana simplemente de 4 cosas que son vitales para nosotros seguir adelante en el Señor, para no tener, aleluya, un decrecimiento espiritual, sino un avance. Número 1 es que usted tiene que permanecer en lo que ha creído. Permanezcamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. En otras palabras, si yo deposité mi vida en el Señor, si yo le decidí servir, toda circunstancia externa no será más fuerte que las promesas de Dios para mi vida. Toda circunstancia externa, aleluya, querrá o tratará de detenerme, pero por cuanto yo he confiado en aquel que venció en la cruz del Calvario, en aquel que tiene y dijo: todo lo podrán en mí. Aleluya. Si yo tengo esa esperanza, yo puedo seguir avanzando. El asunto es que hay algunos que avanzan más rápido que otros. Y a veces estamos enfocados en lo que avanza el otro. Y es como ir conduciendo un vehículo y fijarte en lo que el otro hace y tú dejar de tirar los cambios, de agarrar el guía, de darle a la gasolina. ¿Me va entendiendo? ¿Ok? No podemos estar comparándonos porque cada uno de nosotros somos individuales y estamos hechos de tal forma que Dios tiene un trato especial con nosotros, ¿verdad que sí? Pero lo importante es, y la verdad general para todo es, que lo que Cristo hizo, lo hizo para ti, lo hizo para mí, lo hizo para José, lo hizo para María, lo hizo para Pedro. Todos tienen la misma herramienta en sus manos. Aleluya. Pensemos en maneras, en motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. En ningún lado de la Biblia yo encuentro que las cosas en Dios simplemente aparecen por arte de magia. Inclusive lo que es gratis, que es su salvación, está enmarcada en el hecho de que usted tenga la acción de ¿qué? De creer, de confesar, de abrir su corazón. Por lo tanto, si yo tengo la firme esperanza en Cristo Jesús como mi Señor, mi Salvador, yo
estoy en el primer paso de acciones que deberán ser sucesivas para mi continuo crecimiento en Dios. Algo que nos declara el versículo es que dice, mire esto y el contexto donde lo dice, porque es que siempre citamos este texto que viene ahora, pero muy pocas veces lo vemos en el contexto en que fue citado. Dice, y no dejemos, ¿de qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. So que el siguiente punto para mi crecimiento y mi avance es que yo tengo que entender que yo necesito de otros en la familia de la fe para seguir avanzando. El asunto es que no es o no pueden ser cualquier personas, ¿ok? Sino gente que ha reconocido al mismo Cristo que yo he reconocido. Por lo tanto, es importante y vital el hecho de entender que usted no podrá avanzar si hace alianzas, si tiene relaciones con gente, aleluya, lo digo, impía. Pastor, pero ¿qué quiere? Que nos metamos en un nicho, que no salgamos. No, güey, no me malentienda, que usted sabe que yo le he predicado a usted muchas veces que nosotros, nuestro deber es ligarnos con todo el mundo, socializar, aleluya, porque de eso se trata, compartir a Cristo. Eso es una cosa a que yo establezca relaciones tóxicas. Que yo establezca relaciones con gente que más allá de simplemente compartir, tú allá, yo acá, entremos en una dinámica de relación, intimidad, que no se sepa quién sirve a Dios y quién no. ¿Me va entendiendo? So que es importante que en su vida haya personas que lo ayuden a usted a crecer, a trascender, no a que retroceder. Es importante que en su vida usted entienda, aleluya, que si usted no se cuida de su círculo más íntimo de amistades, de gente de Dios, lo pueden desviar como a alguien que le pasó en la Biblia. Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11 dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Es con una no fácil, no sé cómo. No diga eso a la pastora. Ay. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de todos los Don, y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Aleluya. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Mire, y la imagen que quiero traerle de esto es que cuando usted se casa, hablando espiritualmente, cuando usted se liga, cuando usted pasa la raya con personas que no son personas que abonan a su vida espiritual, usted está en peligro. No es que no se relacione con la gente, no me vaya por ahí diciendo eso, porque eso no es así. Yo soy uno que
A mí me gusta mezclarme con la gente, hablar con ellos, porque de eso se trata, de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Me entendió? Y el mundo necesita de Cristo. Y antes usted era así, o éramos así, ¿sí o no? Estamos aquí porque un día estábamos perdidos como Joe Visco. Y el Señor nos rescató porque una luz en medio de las tinieblas se hizo presente y nos presentó a Cristo. No me malentienda. Pero eso es una cosa a ligar nuestra vida, nuestra relación y permitir que esas personas influyan en usted. Porque créame que no van a producir nada bueno, nada positivo. Que usted no se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a usted. En el sentido de que reciban a Jesús. Aleluya. Quiere crecer, tenga relaciones con personas que vayan para el mismo lugar que usted va, hablando espiritualmente. Evite esas relaciones tóxicas que en vez de adelantar la causa de Cristo, lo que hacen es que atrasarla. En vez de adelantarle el propósito de Dios en su vida, lo hacen ¿qué cosa? Atrasar a usted. Ay, pastor, pero es que eso no... Fine. Así decía Salomón. Y mira cómo terminó. Tanto que usted sigue leyendo ese capítulo y va a escuchar la declaración de Dios. Por cuanto se apartó de mí, le voy a quitar el reino de sus manos. Por amor a su padre David no lo voy a hacer en su tiempo, sino en sus hijos. Ay, 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 ay. Como que el pastor vino hoy. Por eso es que el apóstol Pablo, en ese contexto de la esperanza, dice, mire, mantenga la esperanza firme y júntese con la gente que tiene la misma esperanza que usted. ¿Lo entiende ahora? Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen. Yo siempre tengo esta filosofía. Mire, es en unidad, es en relación, es orando y buscando a Dios. Y se nos hace difícil, imagínese. Imagínese usted sin congregarse, sin buscar la familia espiritual. Aleluya. Número 1, te le dije que para seguir creciendo y no ser débil espiritualmente necesitamos permanecer en lo que hemos creído en Cristo. Número 2, tener las relaciones adecuadas con la familia de la fe. Número 3, usted tendrá que entender que lo que hace retroceder muchas veces a la gente espiritualmente es una vida vacía sin Dios. Y le voy a leer este versículo en Lucas 11:24, pero quiero que me entienda. Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya ¿qué? La haya barridita, adornada. En otras palabras, la haya vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. ¿Y qué le pasa? El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora bien, cuando usted va a ese capítulo 11 de Lucas, en esos versículos anteriores, Jesucristo está hablando de que si ustedes necesitan algo del Padre, que lo pidan. Porque el Padre es bien amoroso. ¿Y qué padre le daría a su hijo una piedra, una serpiente? Y dice, pero pídanle al Padre porque Él le va a dar su Espíritu Santo. Y a renglón seguido sigue hablando, aleluya, de lo que el Padre está dispuesto a dar. Y ahí viene y echa afuera un demonio sobre un muchacho y la gente dice, ajá, por el espíritu de Belcebú es que echa fuera los demonios. Y ahí se da una buena prendida y dice, pero venga acá, usted no entiende. ¿Cómo es posible
que un reino dividido contra sí mismo no prospera. Y en ese contexto es que salen las palabras, aleluya, hablando de este capítulo que acabo de leer. Por lo tanto, lo que significa es que en esencia, cuando el hombre recibe la libertad de Cristo, eso es un acto espiritual que viene sobre él. Su casa, su habitación, su corazón, su espíritu viene a estar limpio. Pero necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Por eso es que usted ve mucha gente que vienen aquí, reciben la oración, se van en descanso, Dios trata con ellos, se le paran los pelos, lloran, gritan, se sienten livianitos, salen por ahí. Fueron vaciados de aquello que los ataba, pero no procuraron seguir siendo llenos. ¿Y qué va a pasar entonces? Y su posterior estado será peor. Una vida vacía sin Dios no tiene crecimiento. ¿Y cómo entonces constantemente llenamos nuestra vida? Con su palabra. Aleluya. Porque es el punto que voy hacia adelante. ¿Qué me ayudará a crecer a mí? Creyendo la palabra de Dios. Que lo contrario de que produzca de crecimiento o falta de espiritualidad es ser incrédulos a la palabra de Dios. ¿Usted sabe que hay creyentes que son incrédulos a la palabra de Dios? ¿Cómo así, pastor? Bueno, porque cuando viene la situación, en vez de creerle a la promesa de Dios, le creen a la mentira de Satanás. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo pueden alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos... ¿Quién se estaba quejando? El impío. Los carnú. Los chuleteros. Los caballos en vez de ovejas. ¿Quiénes se estaban quejando? Tú sabes que cuando yo empecé a profundizar, esto fue como que un bálsamo tan brutal para mí. Y hablo desde mi perspectiva como líder y pastor, porque aún a Jesús la gente se le fue. Míralo ahí. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos nada logran. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Una cosa es en el siglo XXI tener gente que se torna atrás y que no cree la palabra, a tener gente frente literalmente al Hijo de Dios. Gente literalmente frente a aquel que hacía milagros delante de sus ojos. Porque ese contexto del capítulo 6 de estas palabras está en el hecho de que Jesucristo está hablando de que Él es el pan de vida. Y que el que quiera tener vida eterna tiene que ¿qué? Que comerlo a Él, que beber su sangre. Pero ese contexto de palabra se da en el gran contexto en el que Cristo alimentó literalmente a 5,000 personas con unos cuantos panes y unos peces. Esos discípulos que habían visto ese milagro son los mismos
que ahora no están creyendo a la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra es, tienes que comerme a mí. Mírenlo. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo entregue. Y mire eso, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Aleluya. So que la diferencia en todo esto está en creer o no creer. ¿Qué es el factor que lo hace usted creer o no creer? Atiéndeme acá. ¿Cuál es la característica que lo hace usted creyente de verdad? Se la digo. ¿La quiere saber? ¿Usted quiere saber cuál es el factor determinante o lo que identifica a un verdadero creyente? En que no solo cree, sino que vive, practica las palabras de su maestro. Eso lo supo Pedro porque después dijo, en el 67, entonces Jesús mirando a los 12 le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Se quieren ir? Mire el contexto, que a veces esto es un palo para nosotros. Porque a veces nosotros estamos en este viaje donde nos quejamos tanto por tantas cosas. Y cuando usted mira estas porciones bíblicas, usted dice, Jesucristo hizo tanto y tanto solo con 12. Porque dice, y mirando a los 12, ¿quiénes se fueron? ¿Sabrá Dios cuántos eran? ¿Sí o no? 70, 120, 160, yo no sé cuántos eran. Lo importante es que la diferencia estuvo en que los 12 creyeron. Y a renglón seguido dice, Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa creencia, esa actitud, esa acción de vivir las palabras del maestro los catapultó. No fue fácil, ese mismo fue el que después lo negó. Pero su corazón persistió a pesar de la oposición, de las dificultades. Y fueron los que Jesús utilizó ¿para qué? Para expandir de una manera arrolladora todo el mensaje del evangelio a través del mundo. ¿Quieres crecer? Cree. Y por último, ¿qué cosas te harán de crecer en Dios? El amor por las cosas del mundo. En 2 de Timoteo 4:10, usted encontrará al apóstol Pablo hablando a Timoteo, que después de decirle un montón de consejos, en ese capítulo 4, está despidiéndose y le dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amar las cosas del mundo no es que usted se maneje en el mundo, como todo el mundo, que usted trabaje, que usted eche para adelante, vaya donde tenga que ir. Amar las cosas del mundo es
poner el corazón de tal forma en las cosas que se pierden, que son efímeras, poniéndolas en primer lugar, y eso desvirtúa el corazón del hombre que sirve a Dios. Amar las cosas del mundo significa cuando le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Amar las cosas del mundo significa, aleluya, que yo me esfuerzo, hago lo imposible por cumplir con excelencia con las cosas del mundo, con las cosas del trabajo, con las cosas de la familia, con todo. Pero cuando llega a las cosas de Dios, ¿qué pasa? Pateado, tirado, ahí a ver, para salir del camino. Cuando debe ser totalmente lo contrario, porque son las cosas de Dios las que le dan trascendencia a usted, a lo eternal. Lo que está en este mundo, ¿qué le va a pasar? Aquí mismo se va a quedar. Inclusive su cuerpo físico no trasciende, lo que trasciende es su alma. Y mucha gente queriendo crecer en las cosas humanas, pero decreciendo espiritualmente. Mantengamos firme la esperanza. Mantengamos firme la esperanza, sin fluctuar, lo que hemos creído, porque fiel es Dios que prometió. Crea que Dios es poderoso para seguir llevando su vida. Abandónese cada día totalmente en sus brazos y usted va a ver cómo su vida seguirá creciendo en Él.